Muy buenos días, estimados oyentes. Abrimos las puertas de este programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Queremos invitarlos a caminar a través de temas espirituales, temas de la vida de todos los días, temas que nos inviten a reflexionar y a esforzarnos por ser mejores como seres humanos. Compartimos la mesa de hoy Miguel, Manuel, Félix, Juan Carlos, quien les habla José, y en los controles, como siempre, Roberto Pato Molina, para darnos siempre la mano y llevarnos a buen término con el programa. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, como ustedes sabrán, estamos hablando ya en varios programas sobre la mística del corazón. Y ahora corresponde la octava norma, que es la oración del corazón. En realidad es un tema un poco abstracto. Vamos a tratar de expresarlo más vulgarmente, podemos decir, sencillos. para que en términos sencillos, para que pueda ser captado, sobre todo por aquellos que no están al tanto de los términos que muchas veces se usan en el camino. Quizás podemos dar también de nuevo un contexto general, que nos estamos basando en escritos realizados por el segundo director espiritual de CAF, que fue el señor Jorge Wassenberg. Él fue el que escribió estas normas de la mística del corazón. Son 15 normas y las estamos analizando una por una en cada programa. Bueno, todo comenzaría, diría yo así, para traerlo a una vida práctica y rutinaria, en el sentido de poder hacerlo siempre, no porque la rutina sea mala, por la necesidad del ser humano de unirse a lo divino, de buscar lo que está más allá, de superarse a sí mismo. Algunas veces en la vida, creo que todos pasamos por momentos difíciles o muy difíciles, y lo que nos brota espontáneamente, Dios mío, ayúdame, Divina Madre, Alá, como fuera que llamemos a Dios, lo llamamos desde el corazón, desde el centro del alma. Y precisamente permanecer en ese centro a la divina presencia, podríamos decir que es la esencia de esta oración. Para hacerla más práctica, simplemente comenzamos procurando entrenar nuestra voluntad para ir repitiendo el nombre divino, el nombre que cada uno elija, la frase que cada uno elija. Puede ser Jesucristo, ten piedad de mí, puede ser Divina Madre, te amo, puede ser simplemente Divina Madre, puede ser Alá. El tema es centrarnos en el corazón, procurando estar a esa divina presencia y ayudarnos con alguna palabra que nos estimule a permanecer ahí. Posiblemente nos ayude también a visualizar o a interpretar lo que es la oración del corazón, recordando lo que son los mantras del hinduismo o los mantras de Oriente, donde los monjes, los lamas, repiten una pequeña palabra. Tiene que ser muy sencilla, muy simple, muy corta, pequeña, y la repiten durante todo el día, durante todos los meses, durante toda la vida. Parece que esa repetición constante, que como decía Félix, nosotros podemos trasladarla a Occidente repitiendo, por ejemplo, Divina Madre, o Alá, o Dios, o Te amo, Divina Madre, o Divino Jesús, lo que sea, algo sencillo, repetido, al compás del corazón. Empieza el ejercicio cuando uno pone atención al pulso
que tiene o al ritmo que tiene el corazón y vas repitiendo la frase que ha elegido constantemente. Al principio hay que tener un esfuerzo, una ascética para poder incorporarla, para poder repetirla, para poder acordarse y mantener ese ritmo. Pero a través de los días y de los meses de una práctica larga, eso empieza como a automatizarse, empieza a ser mecánico, empieza a internalizarse. Eso quiere decir que inconscientemente parece una fracción de la mente. No sé, en ese caso yo no podría decir que parte de la mente empieza a repetir en forma subconsciente esa frase. Entonces quiere decir que ya ahí es como que ya termina el aspecto volitivo, el aspecto de la fuerza, del esfuerzo por repetir la oración, y la oración queda como incorporada, no sé si mentalmente o en el corazón, siguiendo el ritmo, ese interior que se hablaba. Podría así sintetizar en pocas palabras lo que creo que es la oración del corazón. Un amigo me decía, un compañero, un miembro de CAF, que él practicaba la oración del corazón mientras caminaba rumbo a su trabajo o cuando volvía de su trabajo. ¿Cómo lo hacía? Decía, a medida cuando avanzaba la pierna derecha, Divina Madre, en mi corazón. Entonces, cuando avanzaba la pierna derecha decía Divina Madre, y avanzaba la pierna izquierda en mi corazón. Divina Madre, pierna derecha, en mi corazón. Divina Madre, pierna izquierda, en mi corazón. Esto le daba mucha fortaleza, sobre todo en un momento de gran tristeza en su vida, porque no tenía consuelo en la situación que le estaba tocando vivir. Y lo ayudó muchísimo, y sobre todo lo ayudó a profundizar en el sentido del desenvolvimiento espiritual, que es el leitmotiv de CAF, el foco de CAF. Esto creo yo que es un ejemplo que da este compañero que se puede aplicar en cualquier caso. Hay un libro que es muy inspirador sobre este tema y creo que es uno de los pocos libros que hablan específicamente sobre la oración del corazón. Se llama El peregrino ruso. Relatos de un peregrino ruso. Exactamente, Relatos de un peregrino ruso. Y todo el libro se basa en la búsqueda de un ermitaño, claro, ¿no? Sí, en la búsqueda de un maestro que le enseñe lo que es la oración del corazón. Pero en la mayoría que él recorría nadie lo conocía, hasta que llega uno y le explica. Entonces le dice que lo van a hacer como ejercicio, porque esa es la primera fase, que es repitiendo, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Y le dice, repítela 1000 veces por día. En otra oportunidad 2000, en otra oportunidad 3000, hasta que poco a poco la oración se hizo mental. Y después de mucho tiempo, la oración se hizo interior. Entonces ya no repetía la palabra con la mente, sino era el compás del corazón la que lo expresaba. Y así se despertaba y así dormía. Eso es, digamos, un ejemplo fantástico de lo que es la oración del corazón. Uno podría preguntarse, ¿y qué pasa después? ¿Para qué es esa oración del corazón? ¿Qué significa?
qué transformación produce. Yo creo, y esto lo voy a decir en un modo subjetivo, personal, creo que, que toda oración no solamente armoniza ciertas energías del alma, como que suavizan, tranquilizan, llevan a un recogimiento, llevan a una paz interior, sino que también eso se transmite, quién sabe por dónde, hacia otras almas, al mundo, a la naturaleza. Y como es al compás del corazón, es como que hay un ritmo natural, quizás divino, quizás mágico, quizás sobrenatural, donde se establece como una simpatía con la naturaleza. Uno no puede probar, no puede demostrar cómo llega a eso o qué es lo que siente. Solamente podríamos decir que también hay algunos estudios científicos donde los investigadores ponen electrodos a monjes meditantes o que hacen oración y descubren a través de los impulsos eléctricos que emanan de su mente o de su corazón, de los distintos lugares donde están los electrodos ubicados, detectan que hay como una sintonía, como un nivel, como una sinusoide especial que lleva al alma a tener quizás más paz o más amor o un estado superior, claro. Y eso quizás se transmite a otras almas y es un paso más dentro de la vida espiritual. Dentro del enfoque general que da CAF al tema del desenvolvimiento espiritual, nos dice que, hay dos partes que son fundamentales. Una es la asistencia divina y la otra es nuestra voluntad para caminar espiritualmente, para desenvolvernos. La asistencia divina está siempre, nunca nos falta. A veces, aun cuando creemos que estamos solos, es porque nosotros nos hemos obnubilado y no podemos verlo, pero la asistencia divina está siempre. Un modo de acercarnos a eso y de, armonizar, como se decía recién, de hacer esa voluntad análoga a esa voluntad divina que nos asiste, es precisamente a través de la oración. Y la oración porque es la parte nuestra, es la que el ser humano puede poner. Lo otro ya está. Lo que depende de nosotros es la repetición, es la asiduidad, es la intención, es el permanecer. No pocas veces cuando nos olvidamos, nos distraemos, nos dejamos llevar por las cosas de todos los días que son tan importantes para todos los seres humanos y olvidamos ese otro nexo que tenemos con lo divino y algo nos falta. Las cosas no salen igual, no respondemos del mismo modo y cuando reconectamos con eso nos damos cuenta que la vida es bella, que vale la pena vivir, que el esfuerzo tiene un sentido, que las almas, todas las personas son hermosas y tienen algo para enseñarnos, que los animales nos hablan cada uno en su idioma, aunque no entendamos como entendemos a otro ser humano, pero nos están transmitiendo cosas. Y la oración nos permite estar abiertos. Bueno, es una de las tantas cosas que uno puede ir profundizando, aprendiendo a través de la oración. Todas las oraciones son buenas, pero no todas las oraciones estimulan la vida interior. Yo puedo orar por un enfermo, yo puedo orar por una situación difícil que estoy atravesando, yo puedo orar por los enfermos que existen en el mundo en este momento, pero son oraciones direccionadas, ¿no es cierto? Ahora, cuando la oración surge del interior por amor a lo trascendente, a lo que yo crea como trascendente y divino, esa oración estimula la quietud del alma y de alguna manera esa quietud
se transmite en recogimiento. Cuando eso es asiduo, primero es voluntario y consciente, luego se transforma en subconsciente y el alma es el centro espiritual de esa oración. Estamos hablando que en base a la experiencia propia, nosotros en vida de comunidad decimos las ciertas oraciones todas las noches, siguiendo un esquema de oraciones en las que empezamos, para dar un ejemplo: te adoro, Divina Madre, y te ofrezco mis afectos, mis pensamientos y mis acciones. Es importante vincular la oración del corazón con la ofrenda de nuestras características, porque no basta solamente con orar en el corazón. Es necesario entregar de uno esas partes a veces ocultas que nos cuesta confesarnos a nosotros mismos y que se iluminan cuando decimos te adoro, Divina Madre, y te ofrezco mis afectos, mis pensamientos y mis acciones. Por eso es que sugerimos que la oración del corazón, que se enseña en CAF y que se puede encontrar en los librillos de oraciones que tiene editada la Fundación CAF, sugerimos practicarlo. También una reflexión quería hacer respecto a cómo nosotros a veces empezamos a movilizarnos para hacer una oración. Se había hablado hace unos momentos que en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, en las situaciones álgidas de la vida, es cuando uno se acuerda más de Dios. Generalmente a veces cuando estamos felices, chochos, tranquilos y todo eso, bueno, todo está bien, no nos preocupa nada más. Pero en las situaciones de soledad, las situaciones angustiosas, las situaciones difíciles, es cuando podemos pensar en pedir ayuda sobrenatural. Y ese pedido de ayuda, normalmente podemos hacerlo a través de la oración. La necesidad de la oración, la necesidad de repetir algo, pedir una ayuda o pedir un momento de paz o de elevación interior. Por eso son importantes entonces los momentos difíciles, las crisis, porque nos llevan a salirnos del estado habitual y buscar una situación especial que nos lleve a dar un paso nuevo en nuestra vida. Y cuando damos un paso nuevo, ya yo creo que no se vuelve atrás. Yo quería hacer un paréntesis en lo que estamos hablando y expresar lo siguiente. Todas las oraciones tienen valor, pero una condición que sería importante tener en cuenta es pedir, por ejemplo, cuando uno ora por un enfermo, pedir que se haga en él la voluntad de Dios y no pedir que se sane o se salve, porque nosotros no sabemos cuál es la experiencia que tiene que atravesar ese alma, que no responde generalmente a la voluntad humana, sino responde al desenvolvimiento que ese alma tiene que cumplir sobre la tierra. Bueno, hemos redondeado un poquito lo que es la oración del corazón y la oración en general. Los invitamos ahora a disfrutar un poco de la música. Enseguida volvemos. Gracias.
hemos escuchado el tercer movimiento del septeto de Ludwig van Beethoven, un septeto o septimino, también así conocido, que es para 7 instrumentos, 3 instrumentos de viento, clarinete, fagot, trompa o corno, y 4 instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Beethoven compuso esto hacia 1799, entre 1799 y 1800, y la popularidad de este septimino hizo de su combinación de instrumentos un modelo para los compositores posteriores. Por la sonoridad, por el clima que se crea, por las características y el timbre que tiene este conjunto. Franz Schubert, por ejemplo, más adelante, agrega un octavo instrumento, haciendo lo que se convirtió en el octeto canónico, que también influyó a otros compositores. Y de Ludwig van Beethoven, ya sabemos que es uno de los más grandes compositores de la historia de la música, también virtuoso pianista alemán. Nació en Bonn en 1770 y falleció en Viena en 1827. Es el puente entre el clasicismo y el romanticismo. Sus 9 sinfonías es lo más conocido de él, mundialmente conocido, pero también hizo un gran, enorme aporte en la música de cámara, en la música para piano. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fmflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre CAF, sobre el camino espiritual, en el sitio de la web poner www.caf.org. Considerar que CAF se escribe C-A-F-H. Los teléfonos, por ejemplo, de la radio 03546 420 007, o bien los teléfonos celulares 03546 538 109 o 538 112. Estamos en Flash FM 107.7. Estamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y para esta parte del programa estamos en conexión con Buenos Aires a través de una videollamada con Rodolfo Naya. Primero, es un locutor del programa Radio Vuelos de CAF, que se transmite por Radio a la Calle todos los sábados, que nosotros también promocionamos por acá. Es miembro de CAF, es director de coros y también, y vive en Buenos Aires. Y docente. y docente, por supuesto. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué alegría estar compartiendo este momento. ¿Qué cuentan? Gracias. Bien, gracias. Mire, Rodolfo, ahora queríamos conversar, como estamos en un programa espiritual, saber si es que se puede determinar cómo fue ese despertar espiritual en su vida. Sabemos que está hace tiempo en el camino de desenvolvimiento de CAF. ¿Cómo fue la inquietud, el despertar la luz que o la necesidad de buscar a Dios o de buscar un camino de desenvolvimiento espiritual? Bueno, fue un proceso muy, muy interesante. A mí siempre me interesaron las preguntas meridianas, ¿no? De dónde uno viene, para qué uno está acá y a dónde se va. Claro. Y
digamos, me gustaba mucho la filosofía, me interesaban mucho las matemáticas, la música, por supuesto. Bueno, el hecho es que yo recuerdo a los 17 años haber empezado a hacer Hatha Yoga, y la profesora era una mujer que era muy sensible con toda esta temática. Y recuerdo que me prestaba libros y ella veía que a mí me interesaban, entonces conversábamos bastante de esto. Pero bueno, eso quedó así, y en un momento determinado yo recuerdo que tenía una sensación de como de agobio. Ajá. Era algo inexplicable, porque además era inexplicable. Yo, digamos, estaba estudiando, tenía trabajo, Perdón, tenía salud. Sí. el agobio era como una falta de sentido de la vida, como una falta de motivación, algo así, o cómo se podría describir. Mire, como que no encontraba mi lugar, o como que no encontraba un sentido, digo que es muy extraño, ¿no? Como que buscaba un sentido superior a no sé qué. Era una cosa muy extraña. Y bueno, conocí en ese momento a un miembro de CAF, estoy hablando de hace 40 años, en 1980. Ajá. Que en realidad estoy hablando hace más de 40 años, porque en 1980 yo ingreso a CAF. Estoy hablando de 1978, 1977. Y bueno, recuerdo como si fuera hoy que estábamos cenando en su casa, en la cocina, así muy íntimo. muy cómodos. Sí. Exactamente, vio que la cocina es un lugar donde uno prepara la comida, después se sienta a tomar unos mates, a tomar un café, a charlar. Y bueno, justamente estábamos en eso, ¿no? Y en un momento determinado es como que algo hizo crack dentro mío. Recuerdo que tuve una angustia repentina muy profunda en ese momento. Uh-huh. Y a partir de ahí se fueron acomodando una serie de cosas. Que bueno, que terminé, digamos, ingresando a CAF. Claro, ese crack, digamos así, ese quiebre que hubo en ese momento, fue porque ese otro amigo le propuso el camino, desenvolverse, hacer un método de vida, o fue por la conversación misma. No, lo extraordinario es que en ningún momento esa noche él me instó a ingresar o siquiera hablamos de CAF. Recuerdo que hablamos de la vida en general. Lo que sucede es que, digamos, uno como que tocando determinados temas se activan resortes que no son visibles. Muchos años después, 20 años después, yo recuerdo, era 1999, recuerdo haber visto la película Matrix y sentirme totalmente identificado con esta cosa del no cierre que experimenta el protagonista. Claro. Y después, bueno, hay una serie de analogías realmente muy, muy fuertes, ¿no? Yo estoy convencido que los hermanos Wachowski, los directores, si no están en algún camino de desenvolvimiento, conocen todo esto, porque realmente el paralelismo que hay con la tradición, la llamada o lo que era en ese entonces tradición esotérica, es asombroso, ¿no? Sí, se ve que conocen Pero bien. bueno, refiriéndome a lo que ustedes me preguntaban, sí, es una situación de insatisfacción, de que uno de que sabe que hay algo más, pero no lo entiende cabalmente, hasta que se empieza a resolver ese conflicto como que se resuelve solo, ¿no? Como que uno no quiere resolverlo,
no pone en juego la voluntad, es una cuestión de un proceso que se desenvuelve, ¿no? Que se desata, que se activa. Rodolfo, ¿usted las reuniones las hacía en la ciudad de La Plata? No, yo siempre estuve en Buenos Aires. No, las reuniones siempre En la las ciudad de hice en Buenos Buenos Aires. Aires. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es Cava. Continuando entonces, supongamos que pasó ese momento, que hubo ese agobio, esa angustia, esa incógnita, interrogante espiritual o interior, y después hubo un momento que usted ingresó. Ese ingreso acá, cuando uno conoce las herramientas, conoce la meditación, las enseñanzas, el diálogo, los elementos que da para desenvolverse, que da CAFA para desenvolverse, ¿cómo fue eso? ¿Cómo impactó en su vida? ¿Cómo funcionó? Mire, yo recuerdo que tenía muchas expectativas, había generado muchas expectativas. Yo recuerdo que mi primer reunión me sentía absolutamente como en casa. Recuerdo que el tema de meditación era el más complicado de todos, el más abstracto, y recuerdo lo que se meditó hoy. Pasaron 40 años. Yo ingresé el jueves 31 de julio de 1980. Y bueno, recuerdo esa meditación que hablaba de la mariposa, de la oruga que se transformaba en mariposa y volaba. Una meditación muy, muy hermosa. ¿Qué tema es el complicado? El último de todos, el de arrobamiento. Sí, la verdad que sí, ya hemos hablado un poquito, pero ese, bueno, la resurrección de Jes y efecto arrobamiento. Así que fue muy significativo, quizá ahí empezó también a volar. No. Digamos que me empezaron a gustar mucho los aviones. Recuerdo que se reían ahí porque decían, pucha, qué mala suerte, te tocó el tema más difícil, mis compañeros de ese entonces, ¿no? Por supuesto que yo, esa primera reunión, no medité, no sabía meditar, digamos. En ese entonces era todo muy reservado, entonces uno llegaba a la reunión y a ciencia cierta sabía, bueno, que iba a tener una reunión, pero lo que iba a suceder uno ni se lo imaginaba, ¿no? Claro. Así que fue muy mágico, ¿no? Pero bueno, también, digamos, yo creo que preparé todo eso. Recuerdo que leía mucho a Yogananda en esa época. Sí. Y me daba muchísima paz leerlo. Y de alguna manera esperaba un poco una asistencia invisible por parte de él, ¿no? Claro. Y yo supongo que me la dio. Esto, por supuesto, que es, lo dejo a criterio del oyente, ¿no? Es una situación propia, particular de mi sensibilidad, ¿no? Sí. No digo que sea así. Claro. Y de allí en adelante, de allí continuando de ese momento, ¿cómo se podría resumir la trayectoria? Desde 1980, 40 años después, 2020, ¿cómo es esa trayectoria? Mire, fue, digamos, un verdadero proceso, yo creo que mi mayor virtud fue el ser muy prolijo, el cumplir, el mantener siempre el ritmo de reuniones. Bueno, en realidad yo venía con ese perfil, ¿no? Como estudiante, como persona, siempre traté de cumplir mi palabra, me esforcé mucho por ello,
En fin, y cuando, digamos, me propusieron un ritmo ascético, me pareció lógico, me pareció bueno, y realmente lo fui acompañando. Y si yo saco una conclusión de todos estos años y de mi experiencia, bueno, yo lo recomendaría eso porque, digamos, uno se va fortaleciendo, va adquiriendo un temple que no suene, digamos, extraordinario o algo, digamos, especial. No, para nada. Lo que sucede es que uno se va haciendo fuerte cultivando esos hábitos, en tanto que no depende de los estados de ánimo. Yo recuerdo que, bueno, a mí, francamente, los primeros tiempos siempre me gustó ir a reunión, pero de pronto después de un día de trabajo, supóngase, yo me levantaba a las 5 de la mañana, esto me ha pasado, me levantaba a las 5 de la mañana, en aquellos tiempos me daba la famosa ducha, Sí. Digo la famosa ducha porque era la ducha fría, con agua fría, y después me iba a trabajar, iba a dar clase. Terminaba de dar clase a las 4 o 5 de la tarde, me iba a preparar clases o estudiar algún examen. En ese momento yo estudiaba, o sea que trabajaba a la mañana, estudiaba toda la tarde y después iba a la reunión. Y había momentos en que realmente estaba agotado, pero nunca me permití ni siquiera el pensamiento de decir, ¿y si hoy no voy? No, era algo que no me daba esa posibilidad. Claro. Y de hecho, y ahora voy a contar una anécdota musical, ya cuando se acercaba el momento de la reunión, ahí estaba ya contentísimo. Estaba muy feliz de poder estar, de poder llegar. Y la anécdota consiste en que hubo un tiempo que yo era muy, digamos, tenía el hábito de ir a óperas, al Teatro Colón. Sí. Se dio la posibilidad de poder hacerlo. Fueron un par de años. Y recuerdo que sacaba la entrada un día X, qué sé yo, 10, 15 días antes, llegaba el día, y resulta que se trataba de un día martes, después de un día de trabajo agotador, de haber dirigido un coro, entonces de pronto lo mismo. Me levantaba a 5:30, 6 de la mañana, trabajaba todo el día, a las 5 de la tarde dirigí un coro, 6 de la tarde, llegaba a casa a las 7, me cambiaba, miraba la entrada del Teatro Colón, digo, yo estoy loco, mañana me tengo que volver a levantar a las 6 de la mañana. Otro día espantoso. Y resulta ser que la ópera era de Wagner, que terminaba a la 1 de la mañana o 12:30. Entonces ahí realmente, ahí sí pensaba, y si no voy, decía, no, vamos a escuchar a ver ¿cuándo tendré la posibilidad de volver a escuchar a Tristán e Isolda? Y dentro de 26 años, que de hecho ocurre eso, ¿no? Así que digo, no, voy a aprovechar la entrada. Y ya cuando me ponía el saco, la corbata, salía a la calle, subía al subte, ya en el subte ya estaba entusiasmado. Salía ahí a la boca del subte, veía el Colón iluminado y ya estaba a los altos, ya iba saltando al Colón, ¿no? Y después, y además esto también lo comparto, la entrada que yo sacaba era de pie. De pie. De pie. Entonces, era las 5 horas o 4 horas y media de pie después de todo ese día. Y yo decía, no, me voy a desmayar. Después del primer acto me voy a tirar ahí al piso a dormir. Y no ocurre. Uno está cada vez más consustanciado con la obra. Y de hecho, a la vuelta cuesta dormirse. Porque uno se queda pensando, uno entra en otra dimensión, realmente, ¿no? Estaba bien exigido. Y con las reuniones me pasaba igual, ¿eh? Salía con algún temita, por supuesto que uno sale renovado, ¿no? Sale con mucha energía, y bueno, me sucedía lo mismo. Con mucha fuerza. Eso es interesante, ¿no? Esa anécdota para trasladarla a la vida y para mostrar quizás a otros oyentes, a otras personas que a veces cuando uno tiene cierto temor para emprender algo
o cierta duda, así, y después puede hacerlo, es como que rebrotan, se multiplican ciertas energías, ¿no? Por lo menos en algunos aspectos. Exactamente, yo creo que es como son las ondas de sonido, que tienen altos y bajos, ¿no? Son sinusoides. Entonces, esto forma parte de todo. El tema es que siga sonando la música, ¿no? Para decirlo con algún giro poético. Y yo recuerdo una frase del señor Jorge Baxenberg de su libro, La ascética de la renuncia. Lo recuerdo con tapa amarilla, yo alguna edición de Alsea de las históricas. Sí. Yo creo que es el quinto capítulo, la quinta enseñanza, que dice: ante la opción, lo que predomina es el hábito. Sí. Entonces, si uno realmente genera un hábito determinado, cuando está ante los dos caminos, uno va a ir donde siempre fue. Entonces es difícil que uno meta la pata ahí. Claro. Y no está sujeto... Yo creo que eso es una... Claro, y al ser así el hábito, uno no está sujeto al humor del momento, a las ganas o no ganas del momento. Tiene que hacerlo porque el hábito le dice hay que hacerlo. Es como si uno tiene que meditar, hoy no tengo ganas de meditar. No, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Es la parte, digamos, natural del método. Ahora, eso yo creo que lo que hay que hablar es que uno no es que dejó de sentir, uno no es que no se cansa, uno no es que no duda, no, uno duda, uno se cansa, uno tiene preguntas hace preguntas que no puede responder, pero el punto es ser fiel a lo que uno sintió con profundidad en algún momento. Yo creo que la clave es eso. Y no es solo en el camino espiritual, yo creo que esto sucede en cualquier orden de la vida que requiera de una disciplina, de una constancia, de mantener un rumbo. Es como un barco, lo agarra la tormenta, va a soltar el timón. No, uno sigue con el norte, uno va para el norte, uno lo tiene que mantener. ¿No siente la ola? ¿Qué no la va a sentir? Claro. Se le va a escorar el barco por todos lados. ¿Uno no va a sentir miedo? Claro que va a sentir miedo. ¿Uno no se va a angustiar? Sí, claro que uno se va a angustiar. ¿Uno no va a tener dudas? Va a estar lleno de dudas. Pero el punto es que lo mejor que puede hacer uno en ese momento es seguir lo que uno eligió, hacia dónde va, seguir el rumbo, ir hacia el destino que uno eligió alguna vez, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está el tema. Qué bueno. Rodolfo, una pregunta quizás un poquito fuera del tema, pero muy relacionada quizás, para relacionarlo. ¿Cómo ve usted a los jóvenes, ya sea dentro de los coros, dentro de la docencia, o cómo lo ve ahora? ¿Tienen esa inquietud espiritual, esas preguntas existenciales que movilizan interiormente? ¿Cómo lo observa usted? Mire, yo lo que observo es que son distintos a nosotros, son nuevos, y aquellos jóvenes que están en esta, digamos, sintonía, llamémosle, la viven de otra manera. Y en el momento que eso florece, realmente es un fuego muy encendido el que tienen, ¿no? Yo lo que observo, por ejemplo, es que les cuesta menos la sensación, es una sensación personal. Puedo totalmente estar equivocado en esta apreciación, sí. Pero como que les cuesta menos soltar. Ajá. Como que están acostumbrados más a tomar y dejar. Y eso me parece una característica realmente extraordinaria, ¿no? Que, digamos, bien orientada, estaría respondiendo a un perfil superador al nuestro. Claro, así es. Bueno, creo que
podemos dejar poner punto final por ahora porque podemos seguir toda la tarde. Bueno, yo quisiera recordar, es Rodolfo Naya, está en Buenos Aires, estamos en comunicación, es miembro de CAF, director de coros, docente. Ahora creo que ya no ejerce la docencia, pero la ha ejercido durante muchos años. Y además, locutor del programa Radio Vuelos, que sale todos los sábados por Radio a la Calle. ¿Dije bien? De 16 a 17 Sí, dijo horas. perfecto. Yo le agradezco lo de locutor, pero realmente uno está compartiendo un momento y hace lo mejor que puede, ¿no? En fin, como que me queda muy grande, ¿no? Bueno, nosotros también Me acá. siento un poco avergonzado. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo. Un abrazo. para todos, Un abrazo para todo el grande. equipo. Adiós. Lo mismo para ustedes, les agradezco mucho este espacio y los felicito sinceramente por el programa. Por mí y por mi esposa, que los escuchamos juntos todos los domingos de 9 a 10:30 por FM Flash 107.7. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. muchas gracias. Sigan, sigan adelante. Hasta luego. Chau, chau. La composición escuchada
es un coro a boca cerrada, coro y orquesta, coro a boca cerrada, una canción, un tema que compuso Giacomo Puccini para su ópera Madame Butterfly. Es parte de su ópera Madame Butterfly, una representación en vivo por Las Voces para la Paz, grabado en 2010. De Giacomo Puccini podemos decir que nació en Lucca en 1858 y murió el 29 de noviembre de 1924. Fue un compositor italiano de ópera considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un visionario, creando conceptos de la música que van a regir el cine durante el siglo XX. Pasajes modales, recursos politonales, tonalidad o atonalidad eran cuestiones que él manejaba con mucha libertad y siempre supeditadas a lo que él quería transmitir para crear un clima en sus óperas. Madame Butterfly es su tercera ópera y en su ópera está este coro a boca cerrada. Actividades de extensión. Invitamos al segundo encuentro de reflexión a partir del 1 de junio de 2020. La modalidad de intercambio reflexivo y diálogo es por correo electrónico. Contacto encuentroespiritual20@gmail.com, todo seguido con minúsculas y el 20 escrito en números. Coordinan Pat Clark, Teresa Soloaga y Viviana Vázquez. Recordamos también la audición de Radio Vuelos, todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com. Para verlos y escucharlos en directo, ir a YouTube, poner en la barra de búsqueda Vuelos CAF en vivo por Radio a la Calle. Un programa muy bueno, muy interesante, recomendado. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan domingo a domingo, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos y preguntas. Gracias a Daniel de Corrientes, Ángel de Mendoza, Hilda de San Luis, Nidia de Córdoba, Rodolfo, Miriam, Ricardo, Cristina, Viviana de Buenos Aires, Omar de San Rafael, Mendoza, Florencia de Villa Mercedes. Gracias a todos, no los podemos mencionar a todos. Gracias especiales a la colaboración permanente y silenciosa de Sandra. Y nada más y nada menos que al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. Nuestro agradecimiento especial a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Ahora entramos en el siguiente bloque y queremos comentar algo que para la época es ya antiguo, pero sin embargo nos interesó porque en su momento produjo un impacto muy notable en la sociedad y sobre todo en los jóvenes. Era la época revolucionaria en la Argentina y estaba bastante agitado, pero además había mucho interés por el ocultismo, por el misticismo y por todo lo que sea novedoso y que viniera sobre todo de Oriente. Vamos a hablar un poco de quién fue Lobsang Rampa. Entonces, Juan Carlos va a empezar los comentarios. Lobsang Rampa, que también se hizo llamar Tuesday Lobsang Rampa,
Es un seudónimo literario de Cyril Henry Hoskin, nacido en Inglaterra el 8 de abril de 1910 y murió en Canadá, en Calgary, 25 de enero de 1981. Es un autor prolífico. Escribió 19 libros sobre temas diversos como religión, ocultismo, el aura, la vida en el Tíbet o algunos fenómenos paranormales. En 1948 cambió su nombre legal a Carl Kwon Suo. Sus libros fueron muy polémicos, debido a lo que describió en ellos. En su tercer libro, por ejemplo, declaró haber sido la reencarnación de un lama tibetano fallecido. El nombre, Tuesday, martes en inglés, está relacionado con la afirmación por la que los tibetanos de clase alta son nombrados de acuerdo al día en que nacieron. Podemos comenzar a comentar sus primeros libros. Fue un autor muy polémico debido a lo que escribió y declaró en sus primeros 3 libros. El tercer ojo, 1956, El médico de Lhasa, 59, y El cordón de plata, 60. En ellos cuenta su presunta autobiografía, comenzando por su infancia. Él es, para dar un contexto también quizás personal, él declara ser un lama tibetano y hace una especie de autobiografía contando todo lo que había pasado, sus conocimientos, cómo desarrolló la visión astral, por eso el primer libro se llama El tercer ojo, por qué estudió en China también medicina y cuáles fueron sus maestros. Todo el conocimiento que él vuelca en sus libros realmente tomaron o hicieron un impacto grande, creo que en todos los jóvenes en aquella época, 1960, 1970, sí. Todas esas 2 décadas fueron efervescentes. Sí, efervescentes de leer muchos de esos libros. Yo sé que pasaban de mano en mano, alguien lo compraba y los transmitía, los prestaba, se compartían mucho, porque daban como una visión nueva de lo que era el Oriente, algo mágico de lo que era en aquella época un poco lejano el Oriente, algo mágico de lo que era el conocimiento, las prácticas ascéticas y los mundos sobrenaturales. Y las cosas extraordinarias incluso que él cuenta, caminando por el Tíbet, caminando por los Himalayas, hace como una visión pintoresca, digamos así, de toda aquella zona. Y para quienes no conocíamos mucho, esos libros realmente nos abrían un panorama distinto y por supuesto atraían mucho. Por supuesto allí hay muchos conocimientos que él transmite y después pasa que, como él explica en esos libros, hay una situación un poco rara, un poco inexplicable también, que es cómo él es un lama tibetano, no siendo ni lama ni tibetano. En realidad, dentro de lo que él cuenta, llama a ese proceso la transmigración del alma. Es cuando el cuerpo cede a un alma en vez de volver a reencarnar en un cuerpo después de haber muerto o de estar en una enfermedad grave, cede el cuerpo a alguien que tiene que cumplir una misión en la tierra. Y esa es lo que le sucede. Lo que relata el lama que reencarna es que a los 7 años él ingresó
a un lamasterio y donde fue iniciado en los misterios que podríamos llamar místicos o sobrenaturales, que prácticamente los más importantes se expresan en el libro primero y que fue un impacto su publicación, que es El Tercer Ojo. Es muy interesante el tema que nos ocupa porque visto, no sé, 50, 60 años después, nos da una óptica bastante distinta y vemos por qué mucha gente también, digamos, por un lado muy leído, yo diría por personas ávidas que querían una cosa nueva, algo distinto, algo trascendente, algo mágico, pero también estaban aquellos que eran más racionalistas, más académicos, más intelectuales, en donde comenzaron a tachar a este señor de impostor, que estaba haciendo, digamos, un buen comercio con la venta de sus libros, pero que él no era todo eso que decía. Es interesante porque esta polémica no terminaría nunca, porque no tenemos manera de comprobar cuánto de cierto hay y cuánto no. Si bien se puede hacer la investigación de una vida y decir, en lugar de nacer acá, nació allá, en lugar de tal fecha está la otra y demás, la realidad subjetiva que él expone, si él lo pone como que realmente fue así, subjetivamente hablando, fue así. No podemos, es decir, no hay modo de comprobar si alguien encarna en otro cuerpo, si le presta el cuerpo a otro, y qué pasa con el que le presta el cuerpo. Se va, se muere, y sigue la vida de ese cuerpo con otra entidad que según parece es lo que manifiesta él. Bueno, todo eso creo que en aquella época, sobre todo, marcó un antes y un después porque abrió para muchas personas la posibilidad de lo sobrenatural, de lo que está más allá de los sentidos, de aquello que nos ocupa diariamente, cotidianamente, y que hay otra cosa que está más allá de todo eso. Hay que tener en cuenta que la publicación de ese libro era en la época en que nosotros también estábamos en nuestras mocedades, éramos estudiantes, y realmente eso era muy comentado junto con el libro, por ejemplo, El Retorno de los Brujos, que también tocaba temas de ese orden o con otra perspectiva. Sí, lo que él relata que le había pasado es así. Dice Lobsang Rampa que, según él, se había caído una vez de un abeto en su jardín en Thames Ditton, Surrey, mientras intentaba fotografiar un búho. Resulta que el golpe de la caída lo dejó inconsciente y en ese momento, en sueños, en ese momento de inconsciencia, habría visto un monje budista en su túnica azafrán que caminaba hacia él, se acercaba hacia él. El monje le habló acerca de Rampa, porque en ese momento él no era nombrado Rampa, no se llamaba Rampa todavía, y le propuso tomar posesión de su cuerpo. Hoskin, que así se llamaba él, asintió, aceptó, diciendo que estaba insatisfecho con su vida. Según esa explicación, es como que él, en esa inconsciencia, concede su cuerpo a otra entidad de un monje tibetano llamado Lobsang Rampa. Pero ahí entra también una controversia muy grande de quién es la memoria, porque él conoce su vida como inglés y su vida como tibetano. Hay muchas cosas inexplicables y que no pueden corroborarse, no pueden explicarse, no pueden demostrarse. Lo que queda como aporte es esa visión, ese mundo, esa puerta que a él abre hacia el oriente y ese mundo astral, ese mundo mágico, ese mundo de los sueños, ese mundo que es más allá de lo físico y que también puede ser como real.
esa puerta la abrió realmente de par en par Lobsang Rampa. Y quienes leyeron o leímos sus libros fue como una apertura, quizás, a una posibilidad nueva que no era tan científica o tan comprobada como todas las cosas que leíamos en otros momentos en los libros técnicos. Como decía hace un rato Manuel, el tercer ojo hizo un impacto muy grande en la juventud. Y recuerdo un amigo que en una conversación que teníamos después de salir de donde estudiábamos, no nos poníamos de acuerdo porque yo, según él, yo tenía una visión materialista y él no. Entonces me dijo, mira, lee El tercer ojo. El explorador y tibetologista Heinrich Harrer no estaba convencido sobre el origen del libro, El tercer ojo, y contrató a un investigador privado de Liverpool llamado Clifford Burgess para investigar a Rampa. Los hallazgos de la investigación de Burgess fueron publicados en el diario Daily Mail, famoso en Inglaterra y en todo el mundo, en febrero de 1958. El autor del libro era Cyril Henry Hosking, que había nacido en Plympton, Devon, en 1910, y era hijo de un fontanero. Hosking nunca había estado en el Tíbet y no hablaba tibetano. ¿Qué hizo? En 1948 cambió legalmente su nombre al de Kar Kwon Suo, antes de adoptar el nombre de Lobsang Rampa. La prensa británica se quedó tranquila. ¿Qué le parece, Manuel? Y no, hubo mucha controversia, siempre los partidarios a favor y los que eran más escépticos en ese caso. Pero para los que lo leímos o lo devoramos, sí, no tenía demasiada importancia toda esa controversia. En realidad nos sentíamos subyugados por el contenido de todos los libros. Es verdad. Así. Yo quisiera hacer una pausa, así los invitamos a los oyentes a escuchar un poco de música y enseguida volvemos.
canción escuchada pertenece a Violeta Parra y tiene el título ¿Qué he sacado con quererte? Es una versión también de una institución Berkeley Valencia Campus, que ha hecho una adaptación de esta composición de Violeta Parra. De ella podemos decir que fue una cantante chilena, una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Fue miembro de la prolífica familia Parra. Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Para algunos resulta paradójico que la autora de Gracias a la Vida, un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla. Pero bueno, así son las cosas, uno nunca las sabe bien qué es lo que ocurre. Repetimos, esta canción de Violeta Parra, ¿Qué he sacado con quererte? Continuamos aquí con el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El personaje de hoy que estábamos tratando es Lobsang Rampa, en realidad una persona del Reino Unido que decía ser un lama tibetano. Y lo que impactó en nuestra sociedad, en Occidente, los numerosos libros que escribió. Si bien, yo estaba pensando así, si bien ya había una exposición de la doctrina secreta, recordemos a la señora, ¿cómo se llamaba? Blavatsky, que en el siglo XIX ya había expuesto conocimientos esotéricos, publicado conocimientos esotéricos. La distancia entre Oriente y Occidente era, me parece, mucha. Y por eso quizás vinieron después muchos autores hasta que con Lobsang Rampa se hace como más familiar esa cercanía, ese Oriente. Y el interés. Y el interés. El interés por el lejano Oriente. Claro, hay que considerar que en 1970, la década del 70, no teníamos internet, no había este tipo de celulares, no había nada de ese tipo de cosas. Que hoy el contacto con Oriente y Occidente es mucho más fluido y casi mucho más cercano. En aquel momento no. Entonces toda la mística, digamos así, lo mágico, sí, lo mágico y aquellos interrogantes que había en Oriente, es como que se nos acercaban aquí y se nos ponían en la palma de la mano. Por ejemplo, vinieron maestros de la India a Occidente y que dejaron su marca, ¿no es cierto? Y abrieron de alguna manera un contacto. El tema de este señor Lobsang Rampa, desde mi óptica, es que él habla de un país misterioso, además de la magia y de todas las cosas que él sabe poner también. Porque durante muchos años estaba prohibida la entrada al Tíbet, prohibida la entrada a Lhasa para cualquier occidental, para cualquier extranjero. Entonces eso, por un lado, creó todo un ámbito de misterio que de algún modo viene a ser como revelado o manifestado a través de los escritos de Lobsang Rampa. Hay otros testimonios, pero que no vamos a hacer alusión ahora, que también hacen hincapié precisamente en un aspecto bastante mágico, secreto, que no es para cualquiera y que exige a la mentalidad occidental, por lo menos de aquella época, a una apertura mayor a lo contante y sonante, a lo que nos muestran los sentidos y nada más.
digamos, el impacto era grande porque en esa época, todos recordarán, ya era la época en que el país estaba en poder de los militares. Y no, Argentina. Ah. Y entonces las universidades eran la efervescencia misma, todos tenían que estar en algo o se interesaban por algo. Es decir, las corrientes políticas bullían. Y eso produjo como un impacto, ¿no es cierto?, que contrastaba con la mentalidad de la época. No podríamos decir que si apareciera en esta época ocurriera lo mismo, porque la mentalidad o la cosmovisión de este momento es totalmente distinta. Como para dar también otra visión de lo polémico que fue algunos de los libros de Lobsang Rampa, diré que hay uno de los últimos, creo que se llama Living with the Lama. El propio Lobsang Rampa dice que fue dictado telepáticamente por su mascota, una gata siamesa. Y ahí le dice de todo. Y entonces él enfrentó repetidos ataques de la prensa británica que lo llamaban farsante y charlatán. Tal cual. Una gata le dictaba todos los conocimientos a él. Bueno, no sé qué será. Él en sus libros pone, yo recuerdo en uno de los prólogos, creo que era del libro El Cordón de Plata, dice, esto es verdad. Lo que voy a contar de aquí en adelante en el libro es verdad. Así lo pone él en el prólogo. ¿Quién lo puede sostener? ¿Quién puede ser? No se sabe. Simplemente abre un panorama nuevo, un horizonte nuevo, como ya lo hemos dicho. Ese quizás sea el valor que tiene todos los libros de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, enfrentado a los repetidos ataques de la prensa británica, que le llamaba farsante y charlatán, se fue a vivir en primera instancia a Irlanda. Y luego vino a Sudamérica, a Montevideo, Uruguay. Finalmente, en los años 1960, a Canadá. Y él y su mujer, Sam Rahabad, se convirtieron en ciudadanos canadienses en 1973, es decir, ¿cuánto es? 13 años después de haber ingresado en Canadá. Lobsang Rampa murió en Calgary el 25 de enero de 1981 a la edad de 70 años y no hay duda de que dejó un impacto. Todavía al día de hoy los libros de él se cotizan en las librerías bien provistas porque habla un lenguaje y muestra un escenario de la vida espiritual que en Occidente, y como decía Manuel, a partir de las épocas en que estaba tan convulsionada la Argentina, dejaron de interesar, porque había otras cosas más urgentes que nos preocupaban. Sí, también hay que decir que el lenguaje de él en los libros es muy fresco, muy llano, muy claro, muy simple, muy fácil de seguirlo, y como tiene un relato muy ameno, es atrapante en todos sus escritos. Bueno, y llegamos hasta aquí, en Caminemos Juntos. Hemos caminado hasta acá y seguiremos caminando ya el próximo domingo. Los invitamos a caminar a todos los oyentes por la vida espiritual, por nuestra vida de todos los días. El próximo domingo estaremos aquí otra vez a partir de las 9 horas. Muchas gracias por su compañía.